La denuncia del novio de Ayuso dice que los correos se filtraron antes del inicio del proceso judicial. Vamos a ponerlo todo en una línea temporal. 5 de marzo, la querella de la Fiscalía contra el novio de Ayuso llega al juzgado. 5 de marzo. Después, el fiscal general del Estado accedería a los correos el 13 de marzo. Y la denuncia del novio contra los fiscales del caso llegaría el 21 de marzo. Y es ahí cuando dicen que los correos fueron filtrados incluso antes del inicio del proceso judicial. Antes incluso del 5 de marzo. Hasta luego. Vamos con otro asunto. El abogado de González Amador, de la pareja de Ayuso, dice que sí tenía su consentimiento para negociar una conformidad con Fiscalía, aunque dice que no le enseñó concretamente ese correo. Irma. Sí, en la transcripción de la declaración de Carlos Neira, a la que hemos tenido acceso, dice que González Amador quería cerrar el tema lo antes posible, haciendo el menor ruido posible para no causar daño a su pareja, a Isabel Díaz Ayuso. Dice que él le recomendó negociar una conformidad, que le explicó con todo lujo de detalles lo que implicaba una conformidad, que era reconocer esos hechos, y que él le dio su consentimiento y lo dejó en sus manos. Sí que admite que no le enseñó el correo en el que reconocía los delitos, pero dice que eligió el texto que le parecía más oportuno para agilizar ese proceso. En esa declaración ha revelado 2 datos que no conocíamos, como que ese email se envió a la Abogacía del Estado. Ese dato no es que no lo conociésemos, pero no estaba reflejado en la querella que presentó González Amador contra el fiscal general del Estado. Y otro dato relevante es que se reunió con Miguel Ángel Rodríguez el día después de la filtración en su despacho, antes de reunirse con González Amador. Dice que Miguel Ángel Rodríguez conocía al socio del bufete, que quiso presentarse para tratar el asunto, que él le pidió consentimiento a la pareja de Ayuso, que se lo dio, y que se reunió con él 2 horas antes que con González Amador para tratar este asunto, y que en esa reunión Miguel Ángel Rodríguez lo único que le preguntó es si el texto del correo del 2 de febrero era correcto, y que él le dijo que sí. Y hay novedades, decíamos, en este aspecto, ¿no? Se han presentado 2 escritos, uno precisamente de la defensa de González Amador, pidiendo el procesamiento, la transformación de las investigaciones en PA, que es un procedimiento abreviado que es similar al procesamiento, para entendernos. O sea, propone juzgar al fiscal general del Estado, y por otra parte, una de las 2 acusadas en este procedimiento, que es la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, pide el archivo de las actuaciones porque considera que después de la testifical de los compañeros del diario El País aportando un acta notarial, no hay revelación de secretos, porque el secreto ya se había descubierto antes de que ellos tuvieran acceso a ese correo. Carlos. Sí, no, efectivamente, esto va a ser un elemento decisivo, que a ver qué hace el juez con esto, porque ya es verdad que antes a otros compañeros periodistas que habían ido allí, que ya lo tenían, que ellos ya sabían eso, pues no les dio validez. Pero claro, la diferencia de los periodistas del País es que lo acreditaron. Es que acreditaron con WhatsApps internos, porque así funcionan las redacciones, todo el mundo se manda, oye, ¿qué sabes de esto? Que me he enterado de esta noticia, que parece que ha pedido a reconocer los delitos y un acuerdo, y bueno, una vez que nos enteramos de eso empezamos a intentar comprobarlo, y eso pues internamente lleva muchos WhatsApps de oye, mira tal, tú que conoces a este, intenta comprobar esto. Todo eso es lo que se ha aportado, y evidentemente si el juez lo da por bueno, pues es que muy difícilmente hay secreto si hay unos periodistas que 31 horas después están tratando de comprobar y confirmar, porque ya tienen la información. Claramente ya no es un secreto. ¿Tú cómo lo ves, Joaquín? Bueno, desde el principio la causa contra el fiscal general ha levantado mucha controversia jurídica. Ha habido juristas muy relevantes de este país, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo de gran prestigio, como Perfecto Andrés Ibáñez, que han cuestionado, primero, que se abra una causa que exige indicios muy reforzados, porque es un aforado, y además no es cualquier aforado, el fiscal general del Estado. Y luego algunas decisiones, como el registro acordado sobre los datos del fiscal general, que también tenía elementos discutibles, sobre todo porque no había una descripción de indicios concretos contra el fiscal general, que a día de hoy yo pienso que siguen sin estar presentes. Lo pienso desde una perspectiva personal como jurista. No tenemos todos los datos de a quién se le habría remitido esos correos, de qué manera, en qué formato. Lo que hay son sospechas porque los tenía en su poder esos correos, pero en la propia declaración del letrado Carlos Neira indica que
esos datos los remitió a una dirección de correo genérica de la Fiscalía a la que podían acceder decenas de personas, con lo cual había decenas de personas sobre las que podemos proyectar esas mismas sospechas, a no ser, obviamente, que de los oficios enviados a las plataformas de redes sociales de Google, de los mensajes que constan la causa, hubiera datos que indicaran que el fiscal general pudo haberlo remitido a algún periodista concreto. Pero es que hasta ahora, francamente, yo únicamente lo que veo son elementos de sospecha que pueden trasladarse a otros ámbitos, y como se acaba de indicar en la mesa, además, hay periodistas que también han acreditado documentalmente que el día antes ellos ya disponían de lo esencial de la información, lo cual jugaría en contra de que el asunto fuera a juicio. Al mismo tiempo, siendo ecuánime con la marcha de este proceso, a la vista del criterio que ha seguido el magistrado instructor, me parece bastante posible que considere que la causa deba ir a juicio, que se dicte auto de procedimiento abreviado, aunque ya digo que para mí sería bastante objetable jurídicamente. Porque estamos en ese punto, ¿no, Mateo? O sea, o decide avanzar o tiene que dar carpetazo a la causa. No hay más diligencias previstas, con lo cual el juez, a mí lo que me cuentan es que se tomará su tiempo, porque si motiva el pase a procedimiento abreviado, o sea, la propuesta para juzgar al fiscal general, nada más y nada menos, tendrá que motivarlo muy bien, porque esa resolución que él tome se verá en una sala a la que el fiscal general tiene derecho a recurrir en caso de que sea así el auto. Mateo, en lo que no ha habido avance es en las sospechas y las investigaciones sobre el borrado del teléfono móvil del fiscal general, ¿no? Que yo creo que es el gran hecho que él nos puso a todos los pelos de punta, que, en fin, no es una prueba irrefutable de que cometió un delito, pero sí que le deja en malísimo lugar y ha tirado abajo toda su reputación, ¿no? Ahí no ha habido avance, si es la otra alternativa que le podía sentar en el banquillo directamente. Efectivamente. Lo único que va a tener ahora como elemento de valoración el juez es el informe que sí que hace la UCO sobre la otra imputada, porque a ella sí que le logran acceder a su terminal móvil y extraen los mensajes que después se documentaron en ese famoso informe en el que habla del papel preeminente, ¿no?, del fiscal general en esta presunta relación de secretos. Solo tendrá el juez ese elemento de prueba, efectivamente, no puede valorar otros, tampoco puede valorar el acto de borrar unos mensajes, o sea, eso queda fuera. Una cuestión, Mateo, ¿hay algo que indique que los mensajes que borró el fiscal general del Estado son mensajes que conlleven alguna revelación de este secreto? Pues lo que él dice, se puede defender o no, es que él borra esos mensajes porque él maneja información muy relevante sobre muchos casos, sobre mucha gente, y no quería que saliera a la luz, como salió los mensajes, por cierto, algunos extemporáneos absolutamente en el caso de la otra acusada. Ese informe de la UCO recogió mensajes de la otra acusada que nada tenían que ver con este asunto. Es decir, estaríamos hablando de un borrado masivo. Masivo, sí, efectivamente. No de un borrado quirúrgico de mensajes que le inculparían. No estamos hablando de nada de eso, ¿no, Ana? Sí, efectivamente, además él se ampara, pide el amparo de o se refiere al amparo de la protección de datos, y no me extraña. Es que hablamos del fiscal general, en el cual se le entró en el despacho como si fuera un narcotraficante o un miembro del crimen organizado. Luego alguien le dijo al juez Hurtado, creo que desde el Supremo, oye, acota un poquito la investigación, no te lleves todos los dispositivos indiscriminadamente, porque aquello fue, o sea, y nadie habla de eso. ¿Qué información podría tener el fiscal del Estado en su móvil? Yo no quiero que lo hagan conmigo, pero con el fiscal general del Estado, menos mal que los borró, porque se está filtrando todo, y el juez Hurtado es uno de los principales responsables de custodiar esas informaciones. Menos mal que se borró. No hay ninguna prueba contra el fiscal del Estado. Un delito de revelación de secretos no existe desde el momento en el que el secreto, como explicó, por ejemplo, el compañero Miguel Ángel Campos en la SER, lo sabía desde las 3 de la tarde, por una fuente totalmente ajena al caso. Yo invito a que escuchen como Miguel Ángel Campos, porque lo contó detalladamente y lo escribió detalladamente, cómo supo por supuesto sin revelar las fuentes, que es lo más sagrado que tenemos. Yo tengo una pregunta, Joaquín. ¿Cuándo se inicia un proceso judicial? Un proceso. ¿Cuando llega la querella a la Fiscalía? Eso no es propiamente un proceso judicial. La Fiscalía realiza diligencias de tipo preprocesal. Lo que ocurre es que las conversaciones entre la Fiscalía y un abogado defensor
pues son objeto de secreto. Es decir, no es tanto que se haya difundido lo que está en el juzgado, como que es una materia que tiene carácter reservado. En todo caso, Silvia, yo creo que un apunte que puede ser interesante, el elemento que podría tener algún tipo de incriminación contra el fiscal general es lo del borrado de los mensajes. Esto puede suponer un indicio en contra de un investigado o un imputado o un acusado, únicamente cuando sea un indicio que se complemente con otros indicios de especial relevancia y cuando además no haya ningún otro motivo que justifique el borrado. Si una persona borra sin ningún motivo y además hay otros elementos claros que le incriminan, pues ese conjunto de indicios puede servir incluso para condenar. Claro, en el presente caso es que todos los datos, incluso los mensajes de la fiscal que está investigada, lo que nos dicen es que el fiscal general estaba interesado fundamentalmente en remitir una nota de prensa. Eso es lo que se ve en los mensajes que sí que se han conseguido localizar. No hay ningún dato que conecte al fiscal general con una filtración. Y hay motivos, como acaba de indicar muy claramente Ana Pardo de Vera, de que un cargo con esa responsabilidad, con la sensibilidad de los datos que maneja un fiscal general, tenga el temor comprensible de que sus mensajes puedan aparecer publicados en todos los medios del país, como pasa diariamente en España, con lo cual hay motivos para el borrado que pueden ser comprensibles y no hay elementos que puedan complementar ese dato, con lo cual insisto en que yo no veo elementos indiciarios y más de la entidad para que un asunto pueda llegar a juicio, porque imaginemos hipotéticamente que todo un fiscal general de nuestro país es condenado con la sospecha de que podía haber filtrado esta información sin que haya datos de cómo lo filtró, a quién y elementos probatorios suficientes. A mí me parece que esto sería de una intensidad, de un nivel de discusión y haría tambalear, yo creo, el sistema institucional de nuestro país, que un fiscal general pudiera ser condenado simplemente a partir de esas sospechas. Pero yo quiero que me quede claro, ¿cuándo comienza un proceso judicial? ¿Cuando eso llega al juzgado? No acabo de entender, entiendo la pregunta, pero no... Silvia, ¿a dónde quieres llegar? Igual sí. No, lo digo porque precisamente en la denuncia del abogado por la filtración, lo que dice es que la filtración se produjo antes de que comenzase ese proceso. Por eso lo digo, quiero saber en qué punto comienza ese proceso. Claro. Porque si ya en la propia denuncia se reconoce que fue antes, pues claro, quiero entender bien cuándo comenzaría ese proceso judicial, porque si no, el propio abogado del novio de Ayuso lo que estaría diciendo es, en su propia denuncia, que ya se filtró antes. ¿Y que fue él? Y que fue antes de que comenzase el proceso judicial. Por eso te pregunto, ¿cuándo comienza en concreto el proceso judicial? En general, y en este caso concreto también, obviamente comienza cuando hay un órgano judicial que incoa, que admite a trámite unas actuaciones. En este caso, el proceso comenzó cuando hubo auto de incoación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque el hecho de que después se trasladara al Tribunal Supremo es una continuación de la causa. Lo que ocurre es que la acción inicial no era por filtrar o revelar secretos a periodistas, sino era por la emisión de la nota de prensa, que es otro elemento yo creo que también bastante discutible. En ningún momento la acusación en este caso acusó al fiscal general de haber remitido los correos a los periodistas. Lo que cuestionó es que se hubiera enviado una nota de prensa con el contenido que conocemos. Esta causa empezó ahí cuando se presenta esa denuncia por la nota de prensa y el Tribunal Superior de Madrid abre actuaciones y al considerar que hay indicios contra el fiscal general, la causa continúa en el Tribunal Superior. Pero efectivamente, hasta que un tribunal no abre diligencias, hasta la fecha de ese auto no comienza el procedimiento judicial. Pues la denuncia del novio de Ayuso dice que se han filtrado los correos antes del inicio del proceso judicial. Por lo que nos pueda servir esto, Cristina. Sí, la verdad es que ya todavía el caso, si ya de por sí es complejo, ¿no? Todavía el caso aquí la denuncia como tal se entiende todavía muchísimo menos, ¿no? Y esa idea del secreto que comentaba antes Ana, ¿no?
realmente si algo ha sido revelado ya no hay secreto posible. Pero es que, ojo, porque... Pero es que lo reconocen ellos mismos. Claro, pero es que además previamente había habido otros compañeros periodistas que habían ido al juzgado a decir que es que yo lo sabía no sé cuántas horas antes y el juez en aquel momento no lo tomó en consideración, ¿no? Entonces, es que tuvieron que recurrir para poder Miguel Ángel declarar. Rodríguez sí lo tomó en consideración, Sí, que mintió. Es distinto, ¿no? De todas maneras, fijaos qué curioso, pase lo que pase, tanto si definitivamente se da carpetazo como si no es así, ¿no? Y se empieza un procedimiento y se lo juzga al fiscal general con las consecuencias que el magistrado Bosch nos decía ahora, ¿no? Desde el punto de vista de la estabilidad institucional. A mí me gustaría que se hiciera un ejercicio de transparencia de explicar finalmente todo este caso, pase lo que pase, tanto si se da carpetazo como si no, decir, bueno, realmente aquí qué ha estado pasando, porque la ceremonia de la confusión ha sido el detonante y ha sido el elemento común durante todos estos meses, bueno, meses no, algún año ya que llevamos con este tema, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente hace falta clarificar todo eso. O sea, resulta que tenemos periodistas, y no uno ni dos, sino muchos ya, que están diciendo, no sé, yo esto lo sabía 31 horas antes. Es decir, más de gente que no tenía nada que ver con... Que 31 horas, yo, decídmelo vosotros, pero 31 horas, el manejo de una información tan delicada como esta es una eternidad. Sí. Es decir, se sabía con muchísimo tiempo antes. Y sobre todo que te autoricen a que lo publiques. Claro, pero aquí la clave es que estos periodistas que tenían la información antes han ido donde un juez a decirle al juez, escúcheme que yo lo tenía antes. El juez les ha dicho que no. Entonces, ha tenido que recurrir la abogacía del Estado para decir, oigan, si dicen que lo filtraron, que estaba ya filtrado, por lo menos escuchen a estos señores que decían que lo tenían ellos mucho antes que el fiscal general del Estado, pero han tenido que recurrir para declarar ante el juez. Ahí es donde entra el empeño o el celo que le puso el fiscal general, las órdenes, los mensajes que sí conocemos entre los diferentes niveles de la Fiscalía General. Es que el bulo era de categoría. Respecto a bueno, la filtración que se produjo desde la Puerta del Sol aquella noche directamente era la mitad de que la Fiscalía le había pedido un pacto, la mitad, cosa que no ha ocurrido en la vida. Eso era al revés y luego el resto de la información ¿Cómo no iban a aclarar la mitad eso? De la parte interesada, igual que ahora en otros casos otros cuentan otra mitad. Yo cuando dice Cristina que hay que contarlo todo, yo creo que en este caso más hay que contar las dos cosas en paralelo. Porque lo que estamos viendo con esto, lo que hemos visto antes, al final es algo muy parecido. Uno tiene un problema político y entonces lo que hacemos es echar, perdóname la expresión, más mierda encima en otro caso para que todo se confunda y entonces igualamos las culpas. No, lo que hizo la pareja de Isabel Díaz Ayuso no tiene un pase, es delito, le pillaron. El abogado le recomendó, pacta, llegamos a un acuerdo. Que luego esta es la novedad de las últimas horas, que conocemos realmente lo que dice ante el juez. Yo lo dije aquí también el otro día, yo creo que el abogado hizo algo que a mí me parece de sentido común. Tú le dices a tu cliente, oye, creo que deberías llegar a un acuerdo, me dejas que lo investigue o que lo sondee y tal. Entonces, él lo hace. Quiero creer que el abogado no le da la respuesta definitiva al cliente de que ya llega a un acuerdo y eso puede justificar el que el cliente dice que se ha enterado por la prensa porque no está cerrado todavía. De hecho, la Fiscalía en un primer momento se muestra dispuesto y luego no hay acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo? Porque ya no había tiempo. No había tiempos legales. Ya le había avisado Hacienda. Entonces no se puede acordar. Salvo en el caso del rey emérito. A la que hemos accedido del abogado del novio de Ayuso, dice clarísimamente que le dijo a su cliente, oye, yo si pacto, entendemos todos los términos, pactaría con una pena de prisión. Claro. Otra cosa es que le enseñe en concreto qué pidió. Que pidió 8 meses de cárcel, que no le dijo dividido final, no en 4 y 4. Efectivamente se ha tratado de enmarallar muchísimo el caso, pero el caso es muy fácil de entender. Pero una cosa es el caso de la pareja de Ayuso y otro caso es el fiscal general. No, es que a eso voy. Es que el caso ninguno de los dos el caso del fiscal general para mí no existe. Van en paralelo, pero Pablo, déjame explicarlo o intentarlo. El caso creo que es bastante sencillo. Hay un señor que pega un pelotazo de 2 millones de euros, que es una barbaridad de dinero en pandemia, intenta no pagar nada a Hacienda, se inventa unas facturas falsas, le pillan descaradamente porque lo ha hecho tan mal que le pillan. Y su abogado, una vez que le pillan, ¿qué hacemos? Y su abogado le dice, pues lo que hacen todos los abogados, oye, te han pillado, evidentemente habrá que confesar, intentar no entrar a la cárcel con una pena baja, lo que podamos y tal. Y en ese proceso, la Comunidad de Madrid, porque esto es así, el Gobierno de Madrid, que tiene un incendio importante, porque esta es la pareja de la presidenta, el señor Miguel Ángel Rodríguez, se pone a maniobrar y dice, ¿qué hacemos ante esta crisis comunicacional que tenemos de cómo lo contamos esto? Pues voy a filtrar. Pero ellos reaccionan cuando ya ha llegado a los medios. Desarrollar.
voy a filtrar, pero al revés, mintiendo. Una cosa de libro, Sí, una porque manipulación ya está de libro. publicando. Que no es- Hace una manipulación de libro que algunos compañeros, desgraciadamente, se comen entera, manipulación de libro, diciendo, no, el que ha pedido un pacto es la Fiscalía. Y entonces, a esa noche, cuando se publica eso, en la Fiscalía empiezan todos a llamarse unos con otros diciendo, ¿pero qué hacemos? Es que nos están diciendo que somos nosotros. Pues, ¿qué hacemos? Y entonces hacen, y ahí se puede discutir si lo hacen bien o mal, pero el Tribunal Supremo ha dicho que no era delito, hacen un comunicado diciendo, oiga, esto es mentira. La verdad es esta otra. Y entonces se arma un escándalo, revelación de secretos, denuncia, y se va al Supremo para denunciar esa revelación de secretos, denuncia de ese comunicado, y el Supremo dice, no, el comunicado no tiene ninguna revelación de secretos. Pero ya que nos hemos puesto a mirar, estamos viendo que a lo mejor hay otra revelación de secretos, y a partir de ahí sí, llevamos un año enmarañado. Pero la secuencia de hechos es esa, y entonces, claro, pues si no vemos la secuencia de hechos, y por cierto, en el tema de borrar, que le hemos criticado, yo creo que también, o sea, es evidente que todos querríamos tener la información absoluta de todo, pero la realidad es que luego, como decía antes Ana, el tema de este país es que se filtra todo. Ya, Y pero se ha eso no- filtrado, eso no justifica que lo borre. No, no justifica, pero es que él sabía antes que lo iban a Pero imputar. es importante Recordemos que él entender dijo cómo que lo hizo por funcionamos, seguridad, porque- ¿eh? Carlos, Que nos mintió. Un detalle y termino, Pablo. Nos mintió. Se filtraron 10 meses de llamadas salientes y entrantes del fiscal. Es una cosa bastante... Pues habrá que acabar con Sí, las pero filtraciones, mintió. pero eso no justifica Pero claro, un sí. borrado No, no, por masivo, eso he no lo dicho mentir. justifica. Eso he dicho que Eso yo- como los Yo martillos. creo que la del seguridad gobierno de muchos Bárcenas, ciudadanos igual. sí lo Eso he dicho, pero justifica. que hay que entender a la gente que hace esta cosa porque se le filtra Yo no todo. la entiendo. Así que la denuncia del novio de Ayuso dice que los correos se filtraron antes del inicio del proceso judicial. Vamos a ponerlo todo en una línea temporal. 5 de marzo, la querella de la Fiscalía contra el novio de Ayuso llega al juzgado. 5 de marzo. Después, el fiscal general del Estado accedería a los correos el 13 de marzo. Y la denuncia del novio contra los fiscales del caso llegaría el 21 de marzo. Y es ahí cuando dicen que los correos fueron filtrados incluso antes del inicio del proceso judicial, antes incluso del 5 de marzo.